¿Cómo reaccionas ante el enojo? ¿Cómo reaccionas cuando hay una situación o te sientes atacado? Este día vamos a hablar de otra evidencia del Ruach HaKodesh de las que podemos leer en Gálatas 5, y es la mansedumbre. Vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de la mansedumbre. Podemos ver, si me acompañan, en Efesios 4, del 2 al 7, y dice así. Efesios 4, del 2 al 7, dice: con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Ruach en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Ruach, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El título que trae en mi Biblia, ¿verdad? Es Efesios 4, dice la unidad del Ruach. Y cómo estamos precisamente hablando de esas evidencias que vienen a través de él. Varias fueron mencionadas al leer estos versículos, pero nos vamos a enfocar en la de la mansedumbre. Mansedumbre es vivir en paz y poder también tener un control sobre nuestros impulsos. Es no responder al enojo aún cuando somos atacados. Y sabemos que no es fácil porque una reacción natural del ser humano es pues reaccionar, ¿verdad? Quererse defender. Recordemos que hay una parte en un versículo en la Biblia que nos habla acerca de esto. Lo podemos encontrar en Proverbios 20, en el versículo 22. Proverbios 20, versículo 22, nos dice: no digan yo me vengaré, espera a Yahweh y Él te salvará. Nosotros no estamos llamados a hacer justicia por nuestras propias manos. Nosotros estamos llamados a esperar en la justicia que es del Padre. Ni tu justicia ni la mía son la justicia real. Nosotros podemos pensar en una misma situación que algo es justo y tal vez para la otra persona es algo injusto. Por eso lo que necesitamos es esperar en Yahweh y que sea Él quien obre su justicia en cada situación. El tener mansedumbre también nos ayuda a no reaccionar como aquellos que aún no conocen al Padre reaccionan. Tenemos que recordar que nosotros ya morimos a ese antiguo hombre y que ese nuevo hombre que día a día seguimos fortaleciendo, que día a día seguimos en oración y en escudriñar las Escrituras, haciendo que sea más evidente el carácter de Yeshua, del Mesías en ti y en mí. Ese es el hombre que nosotros tenemos que luchar día a día con la ayuda del Ruach HaKodesh por ser. Podemos ver en la palabra muchas veces que Yeshua mismo fue atacado, que fue vituperiado, que fue ofendido. Sin embargo, Él siempre, como nuestro ejemplo a seguir, mostró esa mansedumbre. Con esa misma mansedumbre es que Él fue al madero a dar su vida por ti y por mí, aún sabiendo que tal vez no era justo definitivamente lo que le iba a pasar, pero era algo necesario para que tú y yo pudiéramos ser salvos y ser libres de la esclavitud del pecado. También podemos ver en Romanos 12:17. Romanos 12:17 también nos habla acerca de la mansedumbre y dice así: no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Nosotros no estamos llamados a pelear con las mismas armas que aquellos que son del mundo usan. Somos llamados a resistirlas y no a no defendernos, sino a ser astutos en la forma en la que vamos a actuar, sobre todo en controlar esos impulsos. ¿Cómo somos llamados? Ahí en mismo Romanos, capítulo 12, versículo 21, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Entonces, el arma que nosotros vamos a usar para podernos defender es hacer el bien. Es las armas que el mismo Padre nos da. La mansedumbre, el no explotar. Hay muchas situaciones muy tristes, finales muy fatales que podemos ver diariamente en las noticias por alguien que no fue manso, por alguien que no controló esos impulsos y que cuando ya se calmaron los ánimos, pues obviamente vino una consecuencia no agradable para su vida. Y la misma palabra en Efesios 4 nos da mucha sabiduría al respecto. Efesios 4, versículo 26 nos recuerda: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo. Hablábamos al principio de cómo era nuestra reacción ante el enojo. No estamos, como dicen, no somos de palo. Claro que hay situaciones que nos enojan, que nos molestan. Y el Padre sabe, porque nosotros somos seres que tenemos emociones. Pero sí somos llamados a que las emociones no nos controlen a nosotros. Entonces, podemos enojarnos, pero lo que viene después del enojo es lo que va a determinar si nosotros tenemos esa evidencia del Ruach HaKodesh en nuestras vidas o no. La reacción que tengamos es lo que va a decirnos y hacer ese termómetro que nos va a decir si de verdad estamos dejando al Ruach HaKodesh actuar en nuestra vida o no le estamos dejando. ¿Por qué? Porque al final de ese enojo no puede resultar un pecado. Y más adelante en el versículo 29 también nos dice ahí mismo Efesios 4, ninguna palabra corrompida salga de su boca. No podemos igual en nuestro enojo permitir que de nuestra boca salga algo que no es grato. Debemos, no hablo tampoco de no defendernos, pero recordar primero que nada que aquel que nos defiende es nuestro Padre. Y segundo, que al momento de hacerlo, de nosotros querer pues también contestar ese ataque, nuestras armas son diferentes. Nuestro actuar es diferente, nuestra respuesta a ese ataque es diferente. El Padre nos deja en la palabra muchos versículos que nos hablan de cómo debemos de actuar en tranquilidad. No podemos, y la misma en los ejércitos, ¿verdad? Vemos muchas veces en sus formas de trabajar que no mandan soldados que estén alterados, que no mandan soldados que estén cansados. ¿Por qué? Porque al final, si no estamos tranquilos, calmados, también nuestras decisiones son afectadas. Tomamos decisiones equivocadas. Y si nos ponemos en ese contexto de una guerra, pues puede ser fatal el tomar una mala decisión o una decisión que venga de una emoción y no de una situación que se evaluó, ¿verdad?, detenidamente y con calma. Entonces la mansedumbre nos enseña a vivir en paz unos con otros y también a recordar que hay que controlar los impulsos y esas emociones. Como hablamos al principio, sabemos que no es fácil, pero definitivamente es mucho más llevadero si viene esa mansedumbre como evidencia por tener ese fruto del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre eterno, misericordioso eres tú. Gracias, Padre bendito, porque tú mismo, Padre, nos enseñas, Padre, que tú eres lento para la ira, Padre eterno. Padre, somos llamados a imitarte, somos llamados a seguir los pasos de Yeshua, Padre bendito. Y por eso, Padre, en esta hora venimos a orar, Padre, a clamar, Padre, a ti, para que podamos ser llenos de tu Ruach HaKodesh, Padre. Que en esos momentos, Padre eterno, en los que vengan esas emociones, Padre, sea tu Ruach HaKodesh el que nos ayude a regularlas. Padre bendito, que podamos siempre, Padre, caminar, Padre, en nuestras vidas, Padre, con esa mansedumbre, Padre, que también podemos aprender de Yeshua mismo, Padre. Padre, que si bien, Padre eterno, hay momentos, Padre, en los que sí tenemos que defendernos, Padre, o defender a los nuestros, que recordemos, Padre, que nuestro proceder, que nuestro actuar es diferente, Padre, de aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Padre, a que de tu mano, Padre, esa mansedumbre, Padre, nos permita vivir en paz unos con otros. Y que, Padre eterno, también en esa mansedumbre podamos
caminar en este mundo, Padre, donde a veces vemos tanto enojo, Padre, tanta ira. Padre, cuando manejamos, cuando estamos en alguna espera, en alguna fila, Padre, te pedimos, Padre, que nos permitas ser diferentes, Padre eterno, que nos permitas poder brillar, Padre, con tu luz, Padre eterno, y poder, Padre bendito, ser eso que diferencia, Padre, en nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre, a poder tener tu Ruach HaKodesh con nosotros, Padre, que nos permita, Padre, caminar de una forma en que te agrade, Padre, para que nunca sea parte de nosotros, Padre. Te lo pedimos en esta hora, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Bueno, espero que haya sido edificante esta palabra para tu vida. Que recuerdes en esos momentos en los que hasta físicamente uno empieza a sentir que le hierve la sangre, porque sí se siente así. Puedas tomar un tiempo de respirar profundo y de pedirle al Padre que ese Ruach HaKodesh que Él nos dejó pueda ser quien tome el control de esa emoción y que te permita siempre tomar decisiones y accionar en esa mansedumbre a la cual somos llamados a tener en nuestras vidas. Bendiciones.